¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos. Me presento, soy el licenciado Ángel Sosa, soy de la licenciatura en Derecho con una maestría en lo que viene siendo juicios orales en materia penal. El motivo por el cual vamos a dar esta clase es porque mi licenciatura, así tanto como mi maestría, son enfocados en lo que son las ciencias sociales. Entonces abordaremos lo que viene siendo el tema de la unidad M09 de la sociedad contemporánea. Y un dato muy importante, antes de que empecemos con la sesión, vamos a establecer las reglas, las cuales son muy sencillas. Primero que nada, recuerden siempre conducirse con todo respeto entre su asesor y sus compañeros. Segundo, al momento de realizar cualquier pregunta que sea en forma ordenada, sistemática, es decir, que lleve una congruencia con lo que estamos leyendo del tema, con la pregunta que está haciendo. Tercero, si requieren hacer cualquier tipo de pregunta al momento de la sesión, lo pueden hacer con todo gusto. Es necesario que lo escriban en el chat para que lo pueda leer y les voy a dar el uso de la palabra para que puedan externar su pregunta. Por siguiente, recuerden mantener siempre sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas, esto con la finalidad de que yo pueda ver que realmente se encuentran en la sesión y los esté observando y ambos podamos tener esa comunicación visual. Y posteriormente, antes de iniciar la clase, les recuerdo que les mandé un correo institucional donde está la liga del pase de asistencia. Esto es muy importante porque es su asistencia para que estén en esta sesión. Entonces les pido que en este momento por favor entren a la liga y se registren. Les voy a dar un minuto para que llenen correctamente su pase de asistencia y posteriormente ya continuemos con la clase. Okay, correcto, estoy viendo que ya están registrándose aquí en el pase de lista y ya una vez dado por entregado el pase, vamos a continuar con lo que es las reglas de la sesión. Es muy importante que presten mucha atención a la sesión en todo lo que se va a explicar, porque al final de lo que viene siendo la explicación y el temario se les va a hacer una pequeña evaluación, cuya liga de la evaluación ya se encuentra en lo que viene siendo su correo institucional. Todavía no la respondan, todavía no está habilitada, pero cuando yo les dé posteriormente que terminamos la sesión, ya les voy a dar las indicaciones para que las puedan comenzar a elaborar. Una vez dicho todo esto anterior, vamos a dar inicio con la presentación de esta primera semana. Y a continuación voy a transmitir lo que viene siendo la diapositiva donde encontramos el tema correspondiente a la semana 1, que son las culturas prehispánicas. Okay, vamos a empezar con las culturas prehispánicas, las cuales las vamos a dividir en tres periodos, que son del 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, del 200 al 900 después de Cristo y del 900 al 1521 después de Cristo. Vamos a iniciar con esta primera, que es lo que viene siendo el periodo preclásico. Y el periodo preclásico tiene una parte muy fundamental, que es cuando las aldeas agrícolas se establecen. Es decir, dejamos de ser nómadas y nos comenzamos a ser sedentarios. Aquí, en el periodo de preclásico, lo vamos a hacer en tres periodos, que está el temprano, el medio y el tardío. Vamos a empezar con el preclásico temprano. Una de las características más importantes que tenemos acá en este periodo es que la agricultura inicia con cultivos temporales y la fabricación de objetos de cerámica. Es decir, aquí es donde comienzan a establecerse los grupos humanos y comienzan a realizar sus cultivos. Esto para evitar ya estarse moviendo, como cuando era el sistema nómada, que gastaban que viene siendo todo el material, toda la agricultura, y posteriormente se trasladaban a otro, precisamente porque no sabían cultivar. En este caso ellos ya se vuelven sedentarios y ya pueden cultivar todo, y eso evita que se estén trasladando. Al evitar que se estén trasladando, van a comenzar a mover y a crear estructuras más uniformes, que posteriormente lo vamos a ver. Se dan cuenta, como segundo punto, tenemos que los grupos se convierten, ya les había explicado, en sedentarios, y comienza a haber un incremento en la población. Los miembros del grupo son iguales. De aquí nos vamos a ir al preclásico medio.
Una de las características más importantes del preclásico medio son las represas, los canales, las terrazas, que se introducen en un sistema de control de agua para mejorar la agricultura. ¿Se dan cuenta? Aquí en el primer periodo ya estábamos hablando de que comenzaron a hacer la agricultura y ahora posteriormente ya la mejoraron, es decir, comienzan a crear sistemas de riego. Esto que hace que todo lo que viene siendo el sistema de agricultura, la cosecha sea más abundante y tengan tiempos de cosecha más gratos, es decir, van a estar con mejores cosechas, una mejor calidad y una gran cantidad para el consumo humano. De ahí la cerámica se perfecciona. La cerámica aquí la comienzan a utilizar en diversas formas, comienzan a hacer también lo que viene siendo sus figurillas para hacer sus dioses, también comienzan a hacer jarrones, comienzan a hacer diferentes tipos de figuras de cerámica que les van a servir tanto como utensilios como figuras para adorar. De ahí, como tercer punto, vemos que el tamaño de las aldeas aumenta. Esto se debe a que ya que los grupos se vuelven sedentarios y la calidad de vida mejora, entonces las aldeas se comienzan a hacer más grandes para posteriormente van a comenzar a volverse ciudades. Derivado de todo este sistema nuevo que va creándose, comienzan a surgir diferentes aldeas. Entre ellas comienzan a intercambiar productos. ¿Esto por qué? Había ciertas aldeas que se especializaban en cosechar tal vez cierto tipo de productos y había otras aldeas que tenían productos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Simplemente intercambiaban y evitaban así generar nuevas parcelas, nuevos sistemas para cultivar. De ahí una cosa de las más revolucionarias es que aparece lo que es el calendario y la escritura. Ya aquí comenzamos a ver que se comienzan a ver toda la escritura y los calendarios que nosotros conocemos. De ahí vamos a entrar a lo que es el preclásico tardío. ¿Cuál es este? Una de las características más importantes del preclásico tardío son la agricultura y el crecimiento de la población. Se dan cuenta, en los tres subperiodos estamos hablando de lo mismo, agricultura y crecimiento, porque esto fue la base para que se comenzaran a crear las grandes ciudades, para que el ser humano comenzara a asentarse y de ahí comenzara a mejorar su calidad de vida. Se dan cuenta, el segundo punto habla del número y el tamaño de los asentamientos, que ellos comienzan a crecer. Ya comenzamos de pasar de ser un pueblo a ser grandes ciudades. Pero derivado de que comienzan a existir grandes ciudades, ¿qué es lo que pasa? Comienza a aparecer una organización política. Es necesario que exista un jefe y cada quien tenga ciertas funciones que en la ciudad, es decir, va a haber los jefes, los sacerdotes, los agricultores, los artesanos, comienzan a aparecer todo ese sistema que ya se comienza a organizar. Como siguiente punto vamos a ver que el comercio, siempre estamos hablando del comercio porque es una de las partes más importantes. De ella se expande y se establecen rutas comerciales, es decir, ya teníamos rutas definidas para que los comerciantes las atravesaran y pudieran realizar toda esa serie de ventas y de trueques que ellos hacían. De ahí, como siguiente punto, vemos lo que les hablaba hace un momento. La arquitectura comienza, es decir, comienzan a generar las ciudades. Se dan cuenta, los sistemas aquí son piramidales y esos comienzan a crecer, comienzan a surgir y comienzan a mostrar todo un sistema muy bello así de la arquitectura. Y por último, regresamos a algo que había aparecido anteriormente, es los calendarios y la escritura se vuelven más complejos. ¿Qué significa? Antes habíamos mencionado que había aparecido un calendario y una escritura que apenas estaba comenzando, es decir, su escritura no era perfecta y los calendarios todavía eran inexactos. En este punto ya los calendarios son más precisos y su escritura se comienza a hacer una escritura más establecida, más formal y comienza a tener diversas ya ramificaciones e inclusive ya viene la numeración. Hasta aquí estamos viendo lo que es el periodo clásico. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que al momento de expresar sus preguntas, háganlas saber en el chat y de ahí podemos proseguir a lo que es el siguiente tema. ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces entraremos al siguiente periodo. Estábamos hablando del periodo preclásico. Ahora vamos a entrar al
periodo clásico, que este comprende del 200 al 900 después de Cristo. En este periodo hay una parte muy importante que entra lo que son las diversas ciudades independientes, donde tuvieron su esplendor. Estamos hablando ya de ciudades. Apenas en el preclásico estaban surgiendo, ahora ya son ciudades. Y comienzan a aparecer las primeras grandes construcciones ceremoniales. Este periodo clásico solo se va a dividir en dos, en el temprano y en el tardío. Para empezar vamos a comenzar con el clásico temprano, que comprende un periodo del 150 al 650 después de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver una de las características importantes de este periodo. La agricultura, ¿se dan cuenta? Ya les había mencionado anteriormente que la agricultura es la base, y aquí, como siempre, volvemos a mencionar que la agricultura se desarrolla de una forma masiva, es decir, ellos ya comienzan a tener grandes cantidades de cultivos, las parcelas ya tienen sus sistemas de riego, y esto que genera una mayor cantidad y calidad de la comida. La población en este periodo se dispara, la población aumenta considerablemente debido a que ya existen grandes ciudades. Y vamos a ver una de las características más importantes de este periodo: el campo y la ciudad se comienzan a diferenciar. Es decir, antes nosotros veíamos el campo y los pequeños pueblos que prácticamente los veíamos eran iguales, pero ahora en este periodo los dos son completamente distintos. Ya a la vista podemos ver una gran ciudad a lo que viene siendo un sistema de campo. Las élites de los gobiernos se consolidan. ¿Qué significa eso? Todo su sistema político comienzan a generar ya lo que viene siendo un sistema también militar. Todo eso comienza a consolidarse y genera ya lo que viene siendo ese núcleo de las ciudades. Las redes de comercio ya se vuelven cada vez más complejas. Las distancias que ellos tenían de sus rutas comerciales ahora son más largas. ¿Por qué? Ya pueden comerciar con diversas ciudades, con diversos pueblos. Entonces esas rutas comerciales que al principio parecían muy cortas ahora son grandes rutas comerciales. Y uno de los datos más importantes es que aquí es donde aparecen los primeros sacrificios humanos. Como siguiente punto vamos a ver el clásico tardío, que comprende del 650 al 900 después de Cristo. Vamos a ver qué es el clásico tardío. Una de las características más importantes del clásico tardío son que estas grandes civilizaciones de Mesoamérica sufrieron un declive, incluido Teotihuacán. ¿Qué es el declive? Es decir, comienzan a perderse auge. Las redes de comercio que tanto estaba mencionado se comienzan a fraccionar y comienza la competencia comercial. ¿Esto por qué se debe? Los conflictos armados aumentan, es decir, comienzan a haber más guerras. La arquitectura y el urbanismo se comenzaron a utilizar ahora como estrategias defensivas, ya no como centros de adoración. De ahí el calendario, la escritura y la numeración y la astronomía tuvieron un gran esplendor en este periodo. Es cuando comienzan a ver los famosos el calendario maya, el calendario azteca, lo que viene siendo todo el sistema astronómico y la famosa numeración que nosotros conocemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, para que prosigamos con el siguiente periodo, que nos va a faltar un último periodo. ¿Ninguna? Ok. Vamos a proseguir con el siguiente periodo, que es el comprendido entre el 900 y el 1521 después de Cristo. Estamos hablando del periodo posclásico. Este solo tiene dos divisiones. El periodo posclásico es lo más marcado que tiene este periodo, que incluso lo puse en esta presentación, es la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan es cuando toda esta civilización acaba en el periodo. Entonces luego para este estudio lo vamos a hacer en dos divisiones. Primero, posclásico temprano y el posclásico tardío. El posclásico temprano, que comprende del 900 al 1200 después de Cristo, una de sus características más importantes son la frontera norte de Mesoamérica se retrajo, es decir, perdieron territorio. Los grupos humanos tuvieron una gran movilidad, como ya habíamos dicho, ellos ya se habían asentado y en este periodo, debido a la llegada de los españoles, comenzó a haber movimientos y las ciudades se comenzaron a mover. Y la inestabilidad política aumentó, porque derivado de todas las guerras, las nuevas personas que llegaron, los españoles, y eso comenzó a generar un poco de desestabilidad. Pero también tuvieron algo muy importante: se desarrolla la metalurgia. Y si se dan cuenta, acá tengo una imagen donde
que hace auge a lo que los cultos religiosos. A la serpiente emplumada tuvo mayor auge. ¿Se dan cuenta? Aquí están haciendo un culto donde están ofrendando un corazón humano. Por siguiente punto vamos a ver el posclásico tardío. En el posclásico tardío vamos a encontrar ciertas características que son: los estados se vuelven más agresivos, incrementa la militarización y se estableció el sistema tributario. Esto se debe a que comienzan a tributar, comienzan a, como lo que hoy conocemos hoy en día, digamos que es el antecedente de lo que viene siendo el SAT. Uno produce y tienes que pagar hasta por producir. Entonces, desde esta era se dan cuenta ya que existe ese sistema. Tienen que ofrendar, tienen que darle a su, en este caso, a su rey, a su general, todas estas cantidades para que ellos les den ese tipo de protección. Y como siguiente punto vemos el arte, que se dan cuenta hasta el día de hoy todo lo que viene siendo el sistema de las pinturas, las reliquias, incluso los sistemas arquitectónicos se les considera un arte, y está en ese esplendor. Aquí el arte, se dan cuenta, hace mucha referencia a lo que viene siendo los sacrificios humanos, porque eran sus cultos, la muerte y a lo bélico, porque era lo que estaba en ese periodo, los sistemas de guerra, las personas que morían, los sacrificios humanos que se realizaban. Y por último, cuando la Triple Alianza domina gran parte del territorio mesoamericano, que es cuando ellos comienzan a perder territorio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ok, ninguna pregunta de este tema. Perfecto. Bueno, por consiguiente vamos a entrar a una parte que son las reflexiones. En este espacio de las reflexiones me interesa saber qué es lo que ustedes consideran, cómo les pareció la presentación, cómo consideran lo que viene siendo los periodos esta semana. Aquí como su asesor virtual me interesa saber sus opiniones para que podamos seguir mejorando y cada vez les dé una calidad de educativa muy de preferencia y de calidad, y que ustedes puedan enriquecerse diariamente y a futuro ustedes consideren seguir con sus estudios. Entonces, si gustan, acá en el chat que tenemos virtual podemos escribir todo lo que ustedes consideren que se pueden mejorar estos puntos, y los iré tomando en cuenta para que en las futuras sesiones vaya mejorando todas estas calidades. Correcto. Por consiguiente vamos a hacer la parte que ya les había mencionado. Ya pueden abrir lo que es la liga que se encuentra en su correo institucional, que habla del examen. Ese examen básicamente es todo lo que vimos nosotros en los 3 periodos, que son el periodo clásico, posclásico y preclásico. Son un total de 10 preguntas. Tienen 6 minutos para responderlo. El tiempo es corto porque las preguntas realmente son muy sencillas, en su mayoría son de opciones múltiples. Entonces, a partir de aquí ya pueden comenzar a realizar su examen y proseguiremos posteriormente termino. Ok, comienzo a ver que ya están terminados sus exámenes. Ya me aparece acá en el sistema. Entonces vamos a pasar, ya una vez que tengo ya la lista completa, a lo que viene siendo preguntas y respuestas. En esta sección lo que nosotros tengo planeado realizar es que ustedes hagan preguntas sobre lo que es el tema, lo que le causó inquietud, tal vez las partes que ustedes consideren que se debe haber profundizado un poco más, y pueden comenzar a escribirlas en el chat, o pueden levantar la manito para que usen un uso de la voz, y si quieren hacerlo de forma verbal. Okay, perfecto. Por último, compañeros, lo único que me queda decirles son las conclusiones del tema. Les recuerdo que lo que viene siendo la cultura prehispánica fue de los temas
más importantes, yo los considero así, ya que es el antecedente de lo que viene siendo el sistema político, el sistema agricultor, que se dan cuenta hasta el día de hoy, se sigue utilizando, el sistema incluso tributario. Al final todo eso son antecedentes que ya se habían generado, que hasta el día de hoy están prevaleciendo. Un sistema político tenemos como viene siendo la democracia, tenemos un presidente, tenemos todo un sistema de gobierno, un sistema tributario e inclusive rutas de comercio, que se dan cuenta, todos estos antecedentes nos sirven para ir conociendo cómo hoy en día, cómo el sistema mexicano, cómo incluso cualquier sistema del país, de la nación, incluso de los continentes se rige bajo estas premisas. Entonces son cosas muy muy importantes. Por eso es importante conocer nuestra historia, nuestra cultura, para que sepamos el por qué existen, y como está una de las reflexiones, que conociendo nuestra historia nos evitamos repetir los errores. Bueno, compañeros, no me queda nada más que decirles que les agradezco que hayan estado en la sesión. Fue muy grato darles esta sesión, ver que todos estaban participando, ver que la mayoría de los compañeros estuvo presente, que todos son unas personas que enseñaron la cámara. Agradezco mucho eso y me despido. Les recuerdo que está cualquier duda y pregunta, pueden entrar a lo que viene siendo en la plataforma de la prepa en línea, y ahí podemos estar mi nombre para que le puedan dar clic, mandarme un mensaje y responder cualquier tipo de duda que tengan, y se los haré llegar a través de la plataforma. Lo que viene siendo las calificaciones de sus autoevaluaciones que les acabo de hacer, se las haré llegar vía correo electrónico, donde les daré a cada uno su puntaje y les daré una breve reseña del qué les hizo falta responder, qué es lo que les hace falta cambiar y sus fortalezas. Sin más por el momento, me despido y aprovecho la ocasión para mandarles un cordial saludo. Nos despide aquí su asesor virtual, el licenciado Ángel Sosa. Espero verlos pronto. Hasta luego.